Bueno, pasamos a esta quinta parte de la primera clase sobre introducción a tipos abstractos de datos. En esta quinta parte vamos a trabajar con un ejercicio que se llama insoportables y vamos a hacer el modelado, es decir, elegir los generadores, observadores y otras operaciones. Bueno, el enunciado dice que Insoportables es un programa televisivo muy exitoso que sale al aire todas las noches. En este programa se debate acerca de las relaciones entre los personajes de la farándula, que llamamos famosos, y a lo largo del tiempo los famosos se van incorporando al programa y nunca dejan de pertenecer al programa una vez que se incorporan. Debido a la gran cantidad de peleas y reconciliaciones entre los famosos, los productores nos encargaron de desarrollar un sistema que permita saber en todo momento quiénes son los famosos que están peleados y quiénes no. Además, los productores quieren poder determinar cuál es el famoso que actualmente está involucrado en la mayor cantidad de peleas. Y observen que la cantidad de peleas del pasado no nos interesa, solamente nos interesan las peleas actuales. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer para resolver este ejercicio? Resolver, de nuevo, en nuestro caso sería modelar este problema, que está escrito en lenguaje castellano informal. ¿Cómo modelarlo formalmente? Siempre que uno tiene que modelar un problema informal de manera formal, lo que tiene que hacer es elegir cuáles aspectos de ese problema son los que son relevantes en el contexto del problema, y esos son los que van a quedar reflejados en el lenguaje formal. ¿Está bien? Y el lenguaje informal generalmente tiene aspectos que son irrelevantes y esos no vamos a querer reflejarlos en el lenguaje formal. Por otro lado, el lenguaje informal tiene ambigüedades, y nosotros cuando escribamos la especificación formal vamos a tener que resolver esas ambigüedades para que quede precisado de manera exacta cuál es el comportamiento que queremos de ese sistema o de ese modelo. Lo que vamos a tener que hacer es lo mismo que ya hicimos en el caso de la agenda. Vamos a tener que definir los observadores que nos van a dar lugar a una igualdad observacional. Vamos a tener que definir los generadores que nos tienen que permitir construir todas las instancias del tipo. Vamos a definir las otras operaciones que nos van a ayudar a trabajar con los elementos de ese tipo de manera un poco más cómoda quizás. Estas operaciones posiblemente tengan restricciones y vamos a tener que explicitarlas siempre que corresponda. Quizás cuando estemos axiomatizando o cuando estemos definiendo estas operaciones nos demos cuenta de que para poder modelar este problema formalmente necesitamos incluir operaciones auxiliares que quizás no estaban mencionadas en el enunciado o en la descripción informal del problema, pero que uno para modelarlo formalmente necesita igual. Entonces quizás hay que agregar más operaciones que no necesariamente estaban originalmente propuestas. Y vamos a tener que dar axiomas para todo, para decir cómo se comportan todas estas operaciones. Bueno, entonces remarquemos algunas palabras clave de este problema. Primero, en el problema se habla de famosos, entonces el famoso va a ser un concepto que vamos a tener que modelar, ¿está bien? Es un concepto que parecería que es relevante al problema de alguna manera. Por ejemplo, el hecho de que Insoportables es un programa televisivo exitoso y que sale al aire todas las noches, eso parecería que es un aspecto del problema que no es relevante para el modelo formal que nos interesa hacer. Obviamente todo esto es discutible siempre, y uno entra en un montón de dudas cuando tiene que formalizar un problema informal, ¿no? Pero bueno. Otra cosa que vamos a tener que modelar es que los famosos se van incorporando al programa, que nunca dejan de pertenecer al programa. Vamos a tener que modelar que los famosos se pueden pelear y reconciliar. Vamos a tener que poder saber qué famosos están peleados y quiénes no. Vamos a tener que poder saber cuál es el famoso que está involucrado en la mayor cantidad de peleas. Y vamos a tener que vamos a no tener, digamos, que modelar las peleas históricas, que son las del pasado, solamente las del presente. Entonces, cuando uno analiza este texto informal, empiezan a surgir bastantes dudas, ¿no? Por ejemplo, bueno, primero quizás no es una duda, algo que uno tiene que hacer es poder registrar nuevos famosos, nuevas peleas y nuevas reconciliaciones. Este comportamiento a priori suena a que podría escribirse formalmente como generadores del tipo. Ahora vamos a ver si es verdad que son todos generadores o no. Acá sí, por ejemplo, cuando el enunciado habla de saber qué famosos están peleados, y una duda que surge es, por ejemplo, si la relación estar peleado, o sea, es simétrica, ¿no? Si A está peleado con B, ¿es cierto que también B está peleado con A? Esa es una duda que surge de la lectura del enunciado informal. Bueno, si esto fuera un problema de la realidad, uno debería preguntarle a la persona que tiene el conocimiento del dominio del problema o que está interesada en resolver ese problema
si en este contexto la relación estar peleado es simétrica o no, y dependiendo de cuál sea la respuesta, de cómo se comporte el problema de la realidad que a uno le interesa modelar, del fenómeno de la realidad que a uno le interesa modelar, dependiendo de esa respuesta uno va a tener que modelar el problema formalmente de una manera o de otra. En esta clase el problema que tenemos es un problema un poco artificial, y el objetivo del problema es más que nada ilustrar cómo funcionan estos conceptos de especificación. Entonces les digo yo que, bueno, sí, la relación estar peleado en este contexto siempre va a ser simétrica. O sea, si A está peleado con B, B está peleado con A. Vamos a tener que saber también, nos pide el problema, cuál es el famoso involucrado en la mayor cantidad de peleas. Y acá de vuelta surge una pregunta, que ¿es verdad que siempre hay un famoso involucrado en la mayor cantidad de peleas? ¿Podría pasar que haya menos de uno? ¿Podría pasar que haya más de uno? Bueno, quizás cuando empieza el sistema, cuando inicia el programa, todavía no hay ningún famoso que se haya agregado a él. Entonces en ese momento no va a haber ningún famoso. Entonces no va a poder haber un famoso involucrado en la mayor cantidad de peleas. Y eso lo vamos a tener que considerar como una salvedad, que ya vamos a ver que va a quedar escrita como una restricción de una operación. ¿Podrá haber más de un famoso involucrado en la mayor cantidad de peleas? Bueno, sí. Podría ser que haya dos famosos que empaten en el número de peleas en la que están involucrados. Y en ese caso, el problema nos pide saber quién es el famoso involucrado, y entonces el problema es ambiguo, el enunciado es ambiguo. Lo que vamos a tener que hacer es elegir alguno de esos famosos de alguna manera, tratando de no sobreespecificar. Y ahora vamos a ver cómo podemos escribir eso. Bueno, entonces lo primero que vamos a tratar de hacer es definir los observadores del problema. Los observadores tienen que permitirnos distinguir todas las instancias. O sea, los observadores son las operaciones que determinan la igualdad observacional. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo dos problemas de estos, que podemos llamar dos bases de datos de famosos, los observadores deberían permitirnos saber si dos bases de datos de famosos son iguales o son distintas. Van a ser iguales si coinciden exactamente en todos los observadores, y van a ser distintas si difieren en algún observador. ¿Está bien? Y tengan en cuenta esto, que es que todas las demás operaciones que nosotros queremos definir tienen que ser función de la información que podemos conocer a través de los observadores. ¿Está bien? Si yo tengo una instancia de un TAD, de un tipo abstracto de datos, y puedo mirar un dato, y ese dato no se desprende de alguno de los observadores, estoy haciendo algo mal. ¿Está bien? Los observadores son lo que me da la información completa que caracteriza exactamente cuál es la instancia con la que estoy trabajando, cuál es la instancia que estoy mirando. Bueno, vamos a tratar de escribir esto. Acá ya hay una propuesta de observadores. Vamos a escribirla acá. Vamos a definir el TAD insoportables, y vamos a poner como géneros. El género lo voy a llamar BDF, que sería BDF, sería por base de datos de famosos. ¿Está bien? Y a los famosos los vamos a querer identificar. Acá vamos a completar lo que haya en el TAD. A los famosos los vamos a querer identificar de alguna manera. Entonces voy a decir que TAD famoso es un renombre de algo. Podría ser, por ejemplo, un NAT si los identificáramos por DNI o algo así, o podría ser un string si los identificamos por nombre y apellido o algo así. No interesa mucho. El famoso es algo que tiene una entidad única, y dos famosos pueden ser iguales o distintos, y no nos va a interesar operar con ellos de alguna otra manera. Bueno, por ejemplo, o sea, ¿qué observadores vamos a necesitar para distinguir dos bases de datos de famosos? Primero, si tenemos una base de datos de famosos, vamos a querer saber cuál es el conjunto de todos los famosos que hay en esa base de datos. ¿Está bien? Vamos a tener entonces un observador que podemos llamar, por ejemplo, famosos, al que si le damos una base de datos de famosos nos da el conjunto de todos los famosos que están en ese programa de televisión o lo que sea. Bien. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Bueno, si tenemos dos famosos que están en el programa, vamos a querer saber si están peleados o no.
¿Está bien? Una manera de decirlo sería algo como lo que dije recién. Otra manera de decirlo sería, si yo te doy un famoso en el programa, me podrías dar el conjunto de todos los famosos con los que está peleado, el conjunto de todos sus enemigos. Hay muchas alternativas equivalentes, hay muchas formas de escribir esto formalmente y muchas de ellas pueden ser correctas. ¿Está bien? Por ejemplo, una manera posible sería perdón, acá metí la pata y empecé a usar notación de Haskell. Esta operación peleados, dada una base de datos de famosos y dos famosos, me diría si dos famosos están peleados o no. Esa sería una manera de modelar esa pregunta. Otra manera de modelar esa pregunta sería, dada una base de datos de famosos y un famoso, conocer el conjunto de sus enemigos. ¿Está bien? Estas dos operaciones son equivalentes, ¿no? O sea, están representando la misma información. Quizás está escrita de manera un poco distinta, pero la información desde el punto de vista lógico que están modelando es exactamente la misma. Vamos a quedarnos con la de abajo, ¿está bien? Con enemigos. No podemos poner estas dos cosas como observadores, ¿no? Porque si ponemos las dos cosas como observadores, estamos teniendo información redundante. Los observadores justamente están siendo redundantes. Yo podría sacar uno y sigo teniendo la misma información que ya tenía. Entonces, la idea es que el conjunto de observadores sea lo más chico posible y que no tenga redundancia. Eso es lo que decimos, que el conjunto de observadores sea minimal. Y eso va a ser un requisito que vamos a exigir como algo importante, que el conjunto de observadores sea lo más chico posible, que no tenga redundancia. Bien. Bueno, este observador, igualmente, enemigos, hace falta ajustarle algo más. Yo no le puedo preguntar los enemigos a un famoso cualquiera. Solamente puedo preguntarle los enemigos a un famoso F si pertenece al conjunto de famosos de la base de datos. Y eso vamos a escribirlo, a expresarlo como una restricción. Entonces esta operación enemigos va a tener esta restricción que escribimos en 3 llaves, que pide que el famoso F tiene que pertenecer al conjunto de famosos de B. ¿Está bien? Bien. Con esos observadores que están escritos por acá, ya tenemos toda la información, o sea, nos permite distinguir a todas las instancias que nos pedía el problema que distinguiéramos. Por ejemplo, el problema nos pedía que supiéramos quién es el famoso que está involucrado en la mayor cantidad de peleas. Eso por ahora no es un observador. ¿Está mal? O sea, ¿debería ser un observador? Bueno, la respuesta es que esa pregunta, o sea, la pregunta de cuál es el famoso que está involucrado en la mayor cantidad de peleas, se va a poder deducir de este observador enemigos, porque si yo para cada famoso sé cuál es el conjunto de sus enemigos, el que tenga el conjunto de enemigos más grande va a ser el que está involucrado en la mayor cantidad de peleas. ¿Está bien? Entonces, esa operación que nos dice cuál es el famoso involucrado en la mayor cantidad de peleas, no es necesario que sea un observador, y no debería ser un observador porque eso nos daría información redundante. Esa operación va a tener que ser una otra operación que vamos a agregar más abajo. Bueno, y la respuesta es que sí, con estos observadores ya podemos modelar toda la información que nos interesa. Entonces, el conjunto de observadores podríamos decir que está completo, y eso nos permitiría escribir la igualdad observacional. ¿Está bien? Entonces vamos a escribir la igualdad observacional. La igualdad observacional, repito, que es un predicado lógico que nos dice cuándo dos instancias de un TAD son iguales observacionalmente, es decir, cuándo coinciden en todos sus observadores, o sea, cuándo un usuario no los va a poder distinguir aplicando solamente observadores. Y algo que quiero aclarar es que la igualdad observacional se puede desprender, se puede derivar automáticamente si uno ya tiene el conjunto de observadores. Entonces, cuando nosotros escribimos la igualdad observacional es más que nada para ser explícitos y quizás como ejercicio para entender cómo se relaciona el conjunto de observadores con ese predicado lógico. Pero la igualdad observacional en realidad no está agregando nueva información con respecto a la que uno ya sabe a través de los observadores. Es otra manera de decir lo mismo, quizás, de alguna forma. Entonces vamos a decir así, para toda base de datos B1 y B2, o sea, B1 y B2 son dos bases de datos de famosos, cuando B1 va a ser observacionalmente igual a B2,
Bueno, van a ser observacionalmente iguales si solo si pasa algo. Ese algo va a ser una fórmula escrita en lógica de primer orden, y esa fórmula en lógica de primer orden lo que va a tener que decir es que B1 y B2 coinciden en el valor de todos sus observadores. ¿Cómo decimos eso? Bueno, primero, miremos uno de los observadores famosos. Los famosos de B1 van a tener que coincidir con los famosos de B2, o sea, van a tener que ser iguales a los famosos de B2. No solo eso, esta igualdad es también la igualdad observacional. ¿Es la igualdad observacional de qué? O sea, famosos de B1 es un conjunto de famosos de B2 es un conjunto de famosos, entonces acá lo que estamos preguntando es si estos dos conjuntos son observacionalmente iguales. ¿Está bien? Y la igualdad observacional de conjuntos se define en el tal conjunto, o sea, que si uno quisiera conocer exactamente cómo es el predicado lógico que caracteriza esta igualdad, podría ir a mirar cómo se define la igualdad observacional del tal conjunto. Entonces con esto estamos pidiendo que B1 y B2 coincidan en este observador famosos. Pero también tenemos que pedir que coincidan en el otro observador enemigos. Entonces vamos a poner esto y otra cosa. Y esa otra cosa va a pedir que coincidan en el observador enemigos. Entonces vamos a tener que decir que los enemigos en la base B1 de algún famoso F, de cualquier famoso F, digamos, van a tener que ser observacionalmente iguales a los enemigos en la base B2 de ese mismo famoso F. ¿Está bien? Y esto tiene que valer para todo famoso F. Entonces acá vamos a leer un para todo. Para todo F famoso tiene que verificarse, tiene que ser verdadera esta igualdad. ¿Está bien? Esa sería la idea, pero ojo, porque esta operación enemigos es una función que no es total, es una función que es parcial, porque no está definida sobre todo el dominio completo no está definida para cualquier base de datos y cualquier famoso. Está definido solamente para una base de datos y un famoso si el famoso pertenece al conjunto de famosos de la base de datos. Entonces, si yo escribo esto así, esta expresión se podría indefinir, porque podría ser que F no pertenezca al conjunto de famosos de la base de datos B1. Entonces, antes de preguntar si vale esta igualdad observacional, tengo que asegurarme de que F pertenezca al conjunto de famosos de B1. Solo si pertenece, en ese caso me va a interesar saber si son iguales esos dos conjuntos. ¿Está bien? Entonces acá pregunto si F pertenece al conjunto de famosos de B1. Ahora, esta expresión no se va a indefinir, bueno, siempre y cuando yo acá pongo un implica luego. Si pongo un entonces luego o un implica luego, ahora sí, si esto es falso, o sea, si esta expresión de acá es falsa, la implicación se hace verdadera y sin necesidad de evaluar esta expresión. Si esta expresión de acá es verdadera, ahora sí tengo que evaluar esta expresión de acá y es seguro evaluarla, o sea, es safe, no hay problemas, no puede causar un error evaluarla porque me aseguré de que se cumpla la restricción sobre el dominio de esta función. ¿Está bien? Bueno, eso por un lado. Ahora, con los enemigos de B2 pasa exactamente lo mismo. Nosotros ya sabíamos que los famosos de B1 eran iguales a los famosos de B2. Entonces, si F pertenece al conjunto de famosos de B1, F también va a pertenecer al conjunto de famosos de B2, porque famosos de B1 es igual a famosos de B2. Entonces acá, en principio, no haría falta decir nada más, y esto debería ser seguro. Pero para asegurarnos de eso, este AND de acá tiene que ser un y luego. Porque si es un y luego, cuando esta condición sea verdadera, voy a evaluar esta expresión de acá. Y va a ser seguro evaluarla. Pero si esta expresión es falsa, como es un y luego, es un operador que a veces se llama de cortocircuito, si esta condición es falsa, no hace falta evaluar el resto de la expresión, entonces nunca vamos a llegar al caso en el que se indefine. ¿Está bien? Bueno, entonces esta fórmula lógica expresa la condición que dice cuando dos bases de datos de famosos son observacionalmente iguales. ¿Está bien? Pasemos al conjunto de generadores. Bueno, ahí ya está medio spoileado. Vamos a pensarlos un poquito y escribirlos. Los nombres como son: crear BD.
Bueno, lo primero que tenemos que poder hacer es crear una base de datos nueva. Entonces, crear DB va a ser una operación que no recibe ningún parámetro y devuelve una base de datos de famosos. ¿Está bien? Es una función de 0 argumentos. La escribimos así, con esta notación un poco rara, con una flechita acá suelta, pero bueno, usamos esa notación. Entonces, crear DB crea una base de datos de famosos vacía, crea un programa sin ningún famoso, básicamente. Bien. Me estoy macheteando con los nombres de las operaciones porque no me acuerdo. Otra operación que tenemos es, otra cosa que vamos a poder querer hacer es agregar un famoso al programa. Esa operación la podemos llamar, por ejemplo, así, nuevo famoso. La operación nuevo famoso va a recibir una base de datos de famosos, un famoso, y lo va a agregar a la base de datos de famosos. ¿Está bien? Pero vamos a pedirle que el famoso no estuviera ya en la base de datos. ¿Está bien? Esta condición es discutible si es necesaria, o sea, si es imprescindible o no. Uno podría pensar que si uno agrega un nuevo famoso y ya estaba, no pasa nada y queda todo igual, pero nos va a simplificar algunas cosas y a veces uno efectivamente quiere restringir que algo no se agregue si ya estaba agregado de antemano. Entonces vamos a exigir que para agregar un nuevo famoso, f no tenía que pertenecer al conjunto de famosos de B. ¿Está bien? Bien. Y la otra operación se llama pelear. O sea, la otra cosa que vamos a querer hacer, perdón por quizás no ir tan ordenado, la otra cosa que vamos a querer hacer es declarar de alguna manera o afirmar que dos famosos se pelearon. Entonces, si tenemos una base de datos de famosos y dos famosos, este generador nos va a devolver una nueva base de datos de famosos en la que estos dos famosos de acá ya están peleados. ¿Está bien? Pero de nuevo, para que se puedan pelear dos famosos, tienen que pasar dos cosas. Primero, los dos famosos tienen que estar en la base de datos. ¿Está bien? No tiene sentido que se peleen dos famosos que no estén, o sea, que alguno de ellos no esté en la base de datos. Entonces vamos a agregar esa condición. Vamos a ponerle al famoso este F1, este famoso F2, y vamos a agregar como restricción que F1 pertenezca al conjunto de famosos de B y también que F2 pertenezca al conjunto de famosos de B. ¿Está bien? Toda esa condición quizás se puede abreviar así, ¿no? Como que el conjunto F1 F2 sea un subconjunto, bueno, así, sea un subconjunto del conjunto de todos los famosos de B. ¿Sí? Ahí estaríamos pidiendo que F1 y F2 sean famosos de la base de datos. Vamos a pedir también que no estuvieran peleados de antemano, porque si ya estaban peleados, de vuelta, ¿no? Por ahí es discutible esto, pero no tendría sentido pedir que se peleen dos personas que ya estaban peleadas. Si ya estaban peleadas, no se pueden volver a pelear, digamos. Entonces vamos a pedir que F1 no pertenezca al conjunto de enemigos de F2 en la base de datos B. ¿Está bien? Bueno, esta condición está bien. La idea está bien, pero hay un detalle, que es que la función enemigos no está definida totalmente, es una función parcial. Está definida solamente cuando, en este caso, F2 pertenece al conjunto de famosos de B. Entonces, antes de poder evaluar esta expresión, vamos a tener que asegurarnos de que el famoso F2 pertenezca al conjunto de famosos de B, porque si no pasa eso, esta expresión se va a indefinir. Bueno, acá ya sabemos que F2 pertenecía al conjunto de famosos de B, entonces si acá ponemos un y luego, eso ya nos asegura de que cuando evaluemos esta expresión es porque F2 pertenece al conjunto de famosos de B. ¿Está bien? Bien. Y vamos a agregar una condición más pequeña, que es que F1 no sea igual a F2. ¿Está bien? No tiene sentido pensar que un famoso se pelee consigo mismo. ¿O sí? Bueno, de vuelta, todo esto depende de cuál sea el problema verdadero que uno quiere modelar. ¿Está bien? Cuando uno tiene que resolver un problema computacional, generalmente ese problema viene de la realidad en algún sentido. La realidad
podría ser quizás algo que nos pide un cliente o algo que nos pide nuestro jefe, o podría ser algún fenómeno que podemos querer modelar. Ese fenómeno quizás podría ser un fenómeno de la matemática o de la física o de la química o algo así también, ¿está bien? O uno podría querer modelar, qué sé yo, una gramática de un idioma. Entonces, ¿a qué viene este comentario? A que cuando uno tiene un problema computacional, lo que quiere modelar es un problema de la realidad en algún sentido, bastante general. Este problema es artificial y entonces estamos definiendo medio artificialmente que un famoso no se puede pelear consigo mismo. Si esto fuera un problema de la realidad, la pregunta de si un famoso se puede pelear consigo mismo o no dependerá de cómo sea esa realidad o ese fenómeno de la realidad que uno quiere modelar. ¿Está bien? Bueno, con esos tres generadores estaríamos, o sea, nos alcanzaría en principio para generar todas las instancias que uno quiere generar. Y acá de vuelta pasa algo parecido. Uno con los generadores quiere poder generar todas las instancias, pero uno no quiere tener generadores redundantes. O sea, si hay un conjunto de generadores y hay varias maneras de generar la misma instancia, eso es no tan deseable. Es un poco parecido cuando en álgebra lineal uno tiene una base, ¿está bien? Y uno sabe que los vectores de la base generan todo el espacio y son linealmente independientes. Con los generadores tiene que pasar algo parecido. En el mundo ideal debería pasar algo parecido, que es que los generadores generan todas las instancias del tipo que nos interesa modelar y que son ortogonales de alguna forma, así uno lo puede decir de manera informal, que son independientes. ¿Está bien? Igual eso es muy es un ideal utópico, y en la realidad uno generalmente va a tener generadores que a veces son redundantes también, pero bueno, uno aspira siempre a eso. Y definamos otras operaciones. Las otras operaciones son operaciones que de alguna forma son innecesarias. O sea, si uno solamente tuviera los observadores y los generadores, ya se las tiene que poder arreglar para deducir toda la información que a uno le interesa de una instancia y para poder generar todas las instancias que uno quiere poder generar. Las otras operaciones son solamente herramientas o conveniencias para poder escribir algunas cosas de manera un poco más cómoda y para poder modelar algunas cosas que a veces el enunciado, por ejemplo, de un problema nos pedía de manera explícita. En este caso vamos a agregar estas dos operaciones. O sea, el enunciado hablaba de que los famosos se podían pelear y también hablaba de que los famosos se podían reconciliar. Entonces vamos a tener una operación reconciliar. Y acá una pregunta que uno se hace es, bueno, esta operación reconciliar, ¿por qué no es un generador? La respuesta es que cuando dos famosos se reconcilian, uno llega a una instancia que se podría construir solamente agregando famosos y haciendo que se peleen entre ellos. ¿Está bien? O sea que dos personas se reconcilien es lo mismo que si nunca se hubieran peleado en este problema que estamos modelando. En algunos problemas eso podría ser falso, pero en este problema es verdad que dos famosos se reconcilien es exactamente lo mismo que como si nunca se hubieran peleado. ¿Está bien? Y eso es lo que hace que pueda hacer una otra operación y no es necesario que sea un generador. Para reconciliar vamos a tener de vuelta una base de datos de famosos, dos famosos, y la restricción va a ser muy parecida a la de pelear. Vamos a pedir que F1 y F2 sean un subconjunto del conjunto de todos los famosos de la base de datos. Ahora, cuando se reconcilian vamos a pedir que F1 sí sea enemigo de B en la base de datos, y vamos a pedir que F1 sea distinto de F2. Bueno, eso por ahí no hace falta pedirlo, ¿no? Porque si estaban peleados ya no podían ser iguales, entonces quizás basta pedir que sean enemigos para que se puedan reconciliar. También esa es una otra operación. Y otra operación que nos pedían era, ¿cómo se llamaba? Más peleador, perdón. Una operación más peleador que nos dice, dada una base de datos de famosos, ¿cuál es el famoso
más peleador, o sea, el que esté involucrado en la mayor cantidad de peleas. ¿Está bien? Y como habíamos dicho antes informalmente, ¿es verdad que siempre va a haber un famoso que sea el más peleador de la base de datos? Bueno, podría ser que haya uno, o que haya dos, o que haya muchos. En ese caso vamos a tener que elegir alguno. ¿Cuándo lo vamos a tener que elegir? En la axiomatización. Pero lo que podría pasar, y eso lo vamos a tener que salvar ahora, es que haya 0 famosos más peleadores, porque podría ser que la base de datos no tenga ningún famoso, y en ese caso no se puede hablar de uno que sea el más peleador. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pedir que la base de datos tenga algún famoso, o sea que el conjunto de famosos no sea el conjunto vacío. ¿Está bien? Pedimos que no sea el conjunto vacío, y recién ahí vamos a poder tener o sea, en ese caso sí vamos a poder tener un famoso que va a ser el más peleador de la base de datos. ¿Está bien? Bueno, y una cosa que uno debería pensar siempre que uno propone otras operaciones es si es cierto que se pueden definir en base a los observadores y generadores. Antes esto ya lo discutimos, que es que reconciliar se puede entender en el problema que tenemos ahora como que dos famosos se reconcilien es lo mismo que si nunca se hubieran peleado. Entonces eso significa que la operación de reconciliar se va a poder definir usando solamente la operación pelear. Bien, y la operación más peleador, eso creo que también lo habíamos mencionado antes. Uno debería pensar si se puede deducir a partir de los observadores que tenía. Los observadores nos permitían saber para cada famoso cuál es su conjunto de enemigos. El famoso que tenga el conjunto de enemigos más grande va a ser el más peleador. Entonces esta otra operación efectivamente se puede deducir, por lo menos desde el punto de vista lógico, se puede deducir del conjunto de observadores que ya teníamos. Entonces la respuesta a esto es que bueno, sí, y con eso tenemos ya un modelo, o sea, un conjunto de observadores, generadores y otras operaciones para este problema. Okay. Creo que esto termina.